Buenos días, bienvenidas sean todas. Hoy vamos a seguir con nuestro tema de la serie Mujer de la Palabra. Queremos darles las gracias por seguir acompañándonos y hoy vamos a ver un tema que pues finalmente viene a ser también una de las características de ser mujer de la palabra, que es hospitalidad. Yo soy Oli Carrillo y me dejan poner primero este tiempo en manos del que nos va a hablar esta mañana. Señor y Padre, queremos bendecir tu nombre, queremos alabarte esta mañana, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos por estos medios, Señor, de conocer más de ti, de conocer más de lo que tú quieres de nosotros, Señor. Conocer todas las cosas que tienes para transformarnos y la idea, Señor, que tienes en mente para nosotros como mujeres, como seguidoras tuyas. Te pido que por favor sea tu Espíritu Santo el que hable esta mañana, Señor, que toque nuestros corazones y que nos muestres a cada una de nosotras lo que quieres, seguir transformando, seguir puliendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de la hospitalidad. Estamos hablando de muchas características que como mujeres de la palabra tenemos que tener. Semana tras semana hemos visto lo que Dios ha establecido en su palabra para nosotros como mujeres. Hemos visto humildad, dominio propio, responsabilidad, gozo, compasión, por mencionar algunas. Y creo que conforme las hemos visto, no sé ustedes, pero tenemos como nuestra lista, ¿no? Y vamos palomeando lo que se nos da fácilmente y a lo mejor vamos tachando con lo que batallamos, ¿no? Porque pues todas tenemos nuestras debilidades, todas tenemos nuestras fortalezas, pero la realidad es que cada una de estas características tienen que ser de una u otra manera parte de la nueva criatura que soy en Cristo. Estaba pensando en un ejemplo y es como los pájaros, ¿no? Los pájaros, ¿por qué sabemos que son pájaros? ¿Por qué distinguimos a los pájaros? Pues porque vuelan, porque tienen plumas, porque hacen nidos, porque ponen huevos, ¿sí? Sabemos que son pájaros, aunque sean todos tan diferentes y aunque haya tanta variedad. El último estudio dice que se cree que hay aproximadamente 18,000 especies de aves. O sea, una cantidad impresionante. Y sin embargo, sin ser expertos ni observadores de aves, ni dedicarnos a eso, todos sabemos que es un pájaro. ¿Y por qué? Porque tienen esas características que mencionamos, ¿no? Porque todos vuelan, todos tienen alas, ¿sí? Todos tienen pico. Su forma de vida nos muestra quiénes son. De esta misma manera, nosotros como humanos, y leía que ya somos casi 8,000 millones de personas en este mundo, los que nos decimos seguidores de Cristo, los que nos llamamos sus discípulos, tenemos que ser distinguidos por ciertas características que todos en cualquier parte del mundo donde estemos tenemos que tener, así como los pájaros. A pesar de ser tan diferentes, a pesar de que somos únicas, cada una de nosotros, a pesar de tener temperamentos y dones diferentes, si somos nuevas criaturas, tenemos que reflejar esa nueva naturaleza con estas características que hemos estado viendo semana tras semana. Y hoy vamos a hablar de otra característica que nos debe definir, la hospitalidad. La hospitalidad en el diccionario se define como amabilidad y atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra. Se traduce, esto está bien bonito, se traduce del griego filoxenia, que literalmente se define y significa amor a los extraños. La hospitalidad de la que nos habla la Biblia no es a lo mejor como la tenemos en mente, ¿no? Como recibo en mi casa a mi familia, a mis amigos, me gusta mucho hacer reuniones. También es bueno, eso es bueno y a mí me encanta, ¿no? Es una buena manera de bendecirles, es una buena manera de servirles,
Pero como lo dice su definición en hospitalidad, lo que se refiere a la Biblia es abrir mi casa al extraño, al necesitado, al extranjero. Y si tenemos en cuenta que Jesús afirmó que la manera en que iban a conocer a los que somos sus discípulos, sobre todas las cosas, era en el amor que mostramos, que se muestra unos a otros. Entonces la hospitalidad no es una virtud opcional, no es algo que, bueno, se me da o no se me da, me gusta o no me gusta. Es un sello del seguidor, es un mandamiento, es una característica de quienes nos llamamos cristianos. Es como el volar de los pájaros, ¿no? Es algo que nos define, porque es amor por el prójimo. Romanos 12:13, que es nuestro versículo líder, dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. No cuando puedo, no cuando quiero, no cuando tengo ganas, no cuando me siento para hacerlo. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Hoy en día, pues la hospitalidad es muy diferente a la de los tiempos bíblicos, ¿verdad? Como leemos en el Antiguo Testamento, pues antes no había hoteles, no había restaurantes, ¿sí? Los viajeros se hospedaban en las casas, estaban a expensas de lo que las personas de ese lugar les ofrecieran, ¿sí? Ya no hay lavamiento de pies cuando las personas entran, ¿no? Ya no se unge la casa con aceite, aunque si vienes a mi casa siempre va a haber aceites. Pero a pesar de que los tiempos cambian, ¿sí? A pesar de que la época es tan diferente, el principio es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es el mismo, no cambia. ¿Sí? Eso de que, pues sí, vivimos en un mundo totalmente diferente al mundo donde físicamente caminó Jesús, pero el hombre sigue siendo el mismo, su naturaleza sigue siendo la misma. Sus necesidades básicas del corazón, de la mente, espirituales, son las mismas. Entonces, la hospitalidad, si lo vemos de esa manera, es una expresión del amor de Dios. Y existen, bueno, hay varios libros de los lenguajes del amor, ¿sí? Y se manejan 5, y creo que en la hospitalidad tenemos la oportunidad de demostrarlos todos. Actos de servicio, tiempos de calidad, palabras de afirmación, regalos y contacto físico. Todas estas formas de demostrar amor las aplicamos cuando somos hospitalarios, cuando recibimos a la gente en nuestra casa. Vamos a hablar de varias características de la hospitalidad, pero quisiera antes de hablar de eso que nos quedara algo claro, porque creo que podemos confundir los términos. No es lo mismo ser un buen anfitrión que ser hospitalario. Hay una gran diferencia y ya les va por qué. Ser anfitrión tiene que ver con mi desempeño. Ser anfitrión tiene que ver con mis habilidades, ¿sí? Como anfitrión, ¿no? Con lucirme, con mi brillo, ¿no? De poner una mesa guau, de preparar una comida increíble, ¿sí? De adornar mi casa maravillosamente, ¿sí? El enfoque está en mí mismo, en lo que yo produzco, ¿sí? Ser hospitalario se trata completamente del otro. Se trata de proveer, se trata de servir, se trata de mostrar a Jesús con nuestras acciones, poniendo todo el enfoque en el invitado, en el huésped, en sus necesidades, en hacerlo sentir cómodo, amado, bienvenido. Se trata que sea Jesús el que brille, yo no. Entonces, por lo tanto, hay que diferenciar esa parte, ¿no? Cuando somos anfitriones, que no es tan mal, a quien le gusta, se planea todo con anticipación, se tiene todo bajo control, ¿no? Se prepara. El que hospeda, así como Dios quiere que hospedemos, como dice, está siempre dispuesto, ve una necesidad y la llena, independientemente de cómo esté la casa, la comida, si hay, no hay, cómo esté. Está confiando en la dirección y en la provisión del Señor.
en la hospitalidad que Dios nos pide, todo está relacionado con las personas. Y creo que en las cosas de Dios, así es, todo se relaciona con las personas, todo tiene que ver con las personas, porque es lo único eterno. No se trata de las cosas, no se trata de las formas, no se trata de lo que des, sino de cómo lo des, del amor con que lo des. Entonces, hagamos simple, ¿sí? No querramos tener todo hermoso, maravilloso, ¿sí? Hagámoslo con un corazón sincero, hagámoslo con gozo, con generosidad, teniendo nuestro corazón en el lugar correcto. Podemos aprender mucho de Marta y María, el pasaje de Marta y María, que creo que es tan rico en enseñanza en muchos sentidos. Marta estaba siendo una anfitriona. Ahí está la muestra entre ser anfitrión y ser hospedador, ¿sí? Marta estaba aparte afanada y turbada, ¿sí? Ansiosa en todos los quehaceres que requerían la atención de sus invitados, ¿sí? Y, y pues no es que estuviera mal, pero su corazón estaba ahí, ¿sí? En los quehaceres, en todo lo que implicaba tener a Jesús y me imagino que a sus discípulos en su casa, ¿no? Sin embargo, dice, María escogió la mejor parte. María escogió estar con quien tenía que estar. María escogió al mejor, estar sentada a los pies de Jesús, escuchándolo, ¿sí? Se trata de las personas. La hospitalidad se trata de las personas. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Se trata de disfrutar y se trata de hacer sentir a las personas cómodas, bienvenidas, amadas. Quiero leerles una fracción de un libro de Emily Burns, El espíritu de la gentileza, que me gustó mucho. Dice, la hospitalidad es mucho más que entretener, mucho más que menús y decoraciones y montar un espectáculo. Para mí, significa organizar mi vida de tal manera que haya siempre espacio para uno más. Un lugar extra en la mesa o una almohada y una colcha extra. Siempre una bienvenida para aquellos que necesiten un oído que les escuche. Significa apartar tiempo para planear compañerismo y poner a un lado prioridades más pequeñas por reuniones improvisadas. Primera de Pedro 4, 9 y 8 nos dice, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. No seamos como Marta. En la nueva traducción viviente dice, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. La hospitalidad es un mandamiento, es un requisito, si leemos en 1 Timoteo 3:2 y en Tito 1:8, es un requisito para los obispos que sean hospedadores. Es una evidencia de quiénes somos. Es la fe en acción. Ahora, la realidad es que algunos crecimos, me incluyo, ¿no? En familias donde la hospitalidad es un estilo de vida, se da natural, ¿no? Se da por herencia, es una costumbre. A lo mejor a otros les gusta todo lo que conlleva ser anfitrión, ¿no? Toda la parte de la preparación, de la organización, de la decoración. Y eso está bien, no está mal, ¿sí? Pero si vamos a ser hospitalarios por razones correctas y sobre todo con propósitos eternos, primeramente tenemos que encontrar nosotros mismos refugio y morada en Dios que nos ofrece su propio corazón, ¿sí? Que nos hospeda en su propio corazón a través de Jesús. Porque, pues como dice el dicho, no podemos dar lo que no tenemos. Y si queremos ser, repito, hospitalarios con las intenciones correctas y verdaderas, o si es algo que de plano se nos dificulta mucho y dices, no, a mí no se me da, primero tenemos que correr a Dios. Primero tenemos que sentirnos seguros y hacerlo de nuestro hogar y nuestra pertenencia. Y solo así entonces vamos a poder usar correctamente los recursos que Él nos ha dado para demostrar su amor a otros. ¿Sí? Dios nos invitó
Dios nos llamó, Dios nos buscó. Él tomó la iniciativa para que nosotros podamos hacer lo mismo con nuestros semejantes. Así como Él es nuestro refugio, nuestra casa, nuestra fortaleza, que nosotros también podamos ofrecerle a los demás una morada, un refugio, un espacio de paz. Quiero leerles rápidamente varios salmos relacionados con lo que es Dios para nosotros, para que ese sea como nuestro fundamento para nosotros poder ser hospitalarias. Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. El Salmo 91:1 y 2 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: fortaleza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y el Salmo 23:5 y 6: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí es donde tenemos que ir primero, antes de querer dar nosotros, ser ese refugio, ser ese espacio de consuelo y de descanso para el extraño, para el cansado, para el viajero. Ahora, tenemos como en todo el mejor ejemplo en Jesús. Yo creo que todo el ministerio de Jesús trataba de cómo acogía a los extraños, a propios extraños. Su vida fue un constante servicio a los demás, ¿sí? En la escritura, en los evangelios, vemos una tras otra, como Apocalipsis, ¿no? Aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Vemos cómo alimentó una y otra vez los milagros de la multiplicación de los panes, ¿no? Como estaba llenando las necesidades, no solo espirituales, también físicas, y es bien interesante cómo la comida es algo muy significativo en su ministerio y en toda la Biblia, ¿no? Porque alrededor de la comida se dan cosas muy lindas. Participó Jesús de cenas, de celebraciones, vemos las bodas de Canaán, habla de las bodas del Cordero, de la última cena, ¿no? Vemos como en esa última cena Él le lavó los pies a los discípulos, les sirvió, ¿sí? Como cuando ya muere, resucita, si recuerdan cuando se les aparece en una de sus últimas apariciones, está en la playa y les preparó la cena, ¿no? Estaba ahí con los peces en la fogata y ofreciéndoles pan. Y finalmente la promesa de que Él nos está preparando una morada eterna, donde vamos a comer y beber a su mesa. Entonces, si ven cómo no es nada más, ay, me gusta recibir gente en mi casa, es un ministerio, es seguir lo que Jesús empezó en esta tierra, ¿sí? La hospitalidad es compartir la vida misma. Tiene que ser un sello del discípulo, porque el maestro no lo enseñó así. Ahora, esto implica esfuerzo, implica trabajo, porque no solo abrimos nuestra casa, abrimos nuestros corazones. Cuando recibimos gente en nuestra casa, nos mostramos tal cual somos, ¿sí? Mostramos nuestra intimidad, no es como en la iglesia donde todos ponemos nuestra linda cara y a lo mejor podemos aparentar muchas cosas. En nuestra casa somos quienes somos. Entonces sí implica un costo, sí implica un sacrificio de tiempo, de comodidad, de privacidad, de mis posesiones, la mejor de mi familia. Y la verdad es que no siempre vamos a salir bien librados. A lo mejor más de alguno tenemos alguna experiencia no muy grata cuando somos hospedadores. Pero si tenemos en cuenta y en mente por quién lo hacemos y para qué lo hacemos, y entendemos los beneficios, las bendiciones que vamos a recibir al ser hospitalarios, pues todo cambia, ¿sí? Porque de verdad los beneficios y las bendiciones son mucho mayores que el costo que implica. Jesús lo dice de una manera bien clara, se los voy a leer en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Y después Pablo nos lo vuelve a recordar en Hechos 20:35. Y he sido un ejemplo, está hablando de él, constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que estén en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición que dar que en recibir. Eso es una realidad. Y los que lo hemos experimentado podemos constatar una y otra vez que hay mucho más bendición en dar que en recibir. Ahora, ¿qué podemos dar cuando somos hospitalarios? ¿Qué podemos ofrecerle a las personas que hospedamos, que recibimos, ya sea en un momento, ya sea en una noche, ya sea semanas o meses o hasta años? A mí me ha tocado recibir gente por años. Tenemos que ofrecer, ¿qué les podemos ofrecer? Les ofrecemos a muchos reposo, a otros les ofrecemos consuelo, están pasando situaciones muy tristes, muy dolorosas. Ofrecemos paz, ¿sí? Risas, a veces hay quien viene abatido y hacerlos reír, ya con eso, es sacarlos un momento de su tristeza. El anhelo de tener algo mejor, si en nuestra casa podemos mostrarles cómo se vive, ¿sí? Con nuestras imperfecciones, con nuestras limitaciones, pero cómo se vive en familia, teniendo a Dios como primer lugar. Podemos ofrecerles esperanza, podemos llevarlos a que anhelen tener ellos también eso. Podemos darles oportunidades, a lo mejor que no tuvieran si no les ofrecemos un cuarto por una semana, por unos meses, ¿no? Un refugio para el cansado, un refugio para el extranjero, ¿sí? Hay gente que está sola en esta ciudad o en la ciudad donde nos estés escuchando, ¿no? Y podemos ser un refugio en momentos en donde les encantaría tener su familia y no lo pueden hacer, ¿no? En épocas especiales, darles un sentido de pertenencia, brindarles atención, brindarles comodidad por un rato, servicio, mostrar misericordia, restauración, ofrecer gracia como la que Dios nos ofrece a nosotros. Finalmente, mostrar el amor de Dios, mostrar con el fruto del Espíritu el amor de Dios. Traer el Evangelio a través de nuestro servicio a las personas, siendo las manos de Dios, siendo su sonrisa, mostrando su amor. En Gálatas 2:20, que me encanta, dice que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces nosotros somos las manos de Jesús en la vida de otros. Nosotros somos su sonrisa. Nosotros podemos mirarlos con esa compasión con que Él nos ve. Y acuérdense con el tipo de gente con la que se relacionaba Jesús, ¿sí? No es, ahorita vamos a ver a quién podemos recibir, pero acuérdense, no era muchas veces, la mayoría de las veces, no era gente de muy buena reputación, no era la gente a la que todo mundo se estuviera muriendo de ganas por invitar y por tener en su casa, ¿sí? Pero es la gente a la que Él buscó, es la gente que Él tocó, ¿sí? Ahora, ¿qué recibimos a cambio? ¿Qué recibimos cuando somos hospitalarios? Pues recibimos un montón de bendiciones para empezar, ¿no? Recibimos muchas promesas que están escritas cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos. Fortalecemos relaciones, porque en la casa, como les decía, alrededor de la mesa, en la comida, se da otro tipo de relación, se da otro tipo de comunicación, ¿sí? Hacemos conexiones más fuertes con las personas. Recibimos transformación porque también Jesús, Dios nos transforma cuando estamos sirviendo, nos sigue puliendo, ¿no? Al recibir a las personas. Una bendición que yo he recibido mucho al ser hospitalaria es una enseñanza para mis hijos, que mis hijos aprenden que no todo gira en torno a ellos, aprenden a ceder su cama, aprenden a ceder su lugar en la mesa, aprenden a servir, aprenden a compartir, aprenden que no todo se trata de ellos, aprenden a dar. Me lleva finalmente a ser más como Jesús, me lleva a transformarme. Es un aprendizaje. Dice Lucas 6:38, den y recibirán.
los que dan a otros, lo que dan a otros, perdón, les será devueltos por completo, apretado, sacudido, para que haya más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciben a cambio. Y esta es solo una promesa. Hay muchísimas promesas de lo que vamos a recibir cuando damos, cuando morimos a nosotros, cuando nos sacrificamos por razones correctas, por motivos correctos, por los demás, para servir a los demás. Ahora, ¿a quién debemos ofrecerle hospitalidad? Ahora sí, ahí vamos. Vamos a preguntarle al que sabe, vamos a preguntarle a Jesús. Y Jesús nos dice en Lucas 14:12, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mansos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Repito, no es que esté mal invitar amigos y a parientes, eso está bien padre y eso lo disfrutamos mucho, pero aquí está hablando de abrir nuestra casa, aquel que no puede regresarnos nada, aquel que no nos va a dar, a retribuir, ¿sí? de la misma o de una mejor manera, ¿sí? En sus casas, cuando tengan tiempo, lean Isaías 58 del 1 al 12, habla de lo mismo, ¿sí? Habla de a quién tenemos que atender, de a quién tenemos que servir, de a quién tenemos que cuidar. Entonces, basado en esto, es una lista pequeña de a quién tenemos que ofrecerle hospitalidad. A los necesitados, a los enfermos, ya sea física o espiritualmente, a los abandonados, a los extraños, a los incrédulos, a los pobres, a los pecadores, ¿sí? A los rechazados, a los marginados, a nuestros enemigos. Romanos 12:20 dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Es un mandamiento, ¿sí? Y también a la familia de la fe, también tenemos que acoger a la familia de la fe y a los que trabajan para el Señor, ¿sí? Aquellos hombres y mujeres que dedican toda su vida a la obra del Señor, también deben de ser objeto constante de nuestra hospitalidad. Ahora, vamos a hablar de los obstáculos, ¿sí? Porque pues, suena muy bonito, ¿verdad? Esto de ser hospedador, pero la realidad es que no todo el mundo lo es. Como decía, a veces dices, no se me da, y a veces en nuestra mente tenemos excusas que queremos verlas como razones de peso para no ser hospitalarios. Y sí hay, también hice otra lista un poquito larga de los obstáculos que impiden poner en práctica la hospitalidad. Y creo que para cada obstáculo Dios nos da un mandamiento. Y si Él nos pide algo es porque Él nos va a capacitar para darlo. Entonces, vamos pensando en qué obstáculos están impidiendo que yo sea hospitalaria. Creo que el primero es el egoísmo, ¿sí? ¿Cómo voy a compartir? ¿Cómo voy a abrir mi casa? Me pueden robar, me pueden dañar, no tengo lo suficiente. Acuérdense, la hospitalidad no se trata de dar cosas elaboradas ni caras, es dar lo que tienes, lo que puedes es darlo con amor. El orgullo también es otro, creo que es uno de los obstáculos más grandes para obedecer a Dios, ¿no? El orgullo de decir, ¿por qué yo? ¿Por qué tiene que ser en mi casa? ¿Por qué yo tengo que tomar la iniciativa? ¿Sí? Si ellos no me invitan, si ellos tienen más, ese es otro de los grandes obstáculos. La comodidad, por supuesto, ¿verdad? Porque pues es más sencillo estar nada más yo y los míos, no implica nada, ¿no? Es estar como hasta en pijama, ¿no? Es a lo mejor no preocuparme si como por verme bien o por estar sonriendo. Entonces, la comodidad es un obstáculo muy grande para ser hospitalarios. El perfeccionismo, ese es otro de los problemas para mucha gente, ¿no?
es que si no tengo las cosas perfectas, es que si mi casa no está impecable, de limpia, es que hasta que no cambie la sala no voy a poder invitar a alguien, ¿sí? Es que si tengo que aprender a cocinar, ¿sí? Como dato curioso, yo no sé cocinar, ¿no? Pero me encanta recibir gente, no sé cocinar. Pero hay maneras, hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? La flojera es otra cosa, ¿no? Es otro obstáculo. Y la avaricia, a lo mejor, esto es mío, es solamente mío, ¿no? Es para mis hijos nada más, y lo que gastaría en ellos, pues lo puedo gastar en algo que quiero, en algo que mis hijos quieren, entonces mejor pues no lo gasto en tener invitados, ¿no? En darle a alguien, en ofrecerle a alguien algo. Las paredes emocionales, esto está muy interesante, a veces nos protegemos, emocionalmente nos protegemos y eso hace que alejemos a los demás y eso hace que no seamos hospitalarias, ¿sí? No me vayan a lastimar, no me vayan a dañar, no vayan a verme tal cual soy, porque ser hospitalario es ser vulnerable, es presentarme, es abrir mi casa, es ser transparente, ¿sí? Los miedos, me van a robar, ¿sí? Me van a criticar, me van a hacer mil cosas, pero acuérdense, algo recurrente en la palabra es no temas, no temas. Si estamos haciendo lo que Dios nos pide que hacer, no tenemos por qué temer. Las prioridades es otro obstáculo, tener nuestras prioridades mal acomodadas es un obstáculo para ser hospitalario, ¿no? Estar clavados en el trabajo exclusivamente y no hacernos tiempo para recibir a alguien, estar clavados aún a veces en actividades buenas y de la iglesia y no tener tiempo para abrir mi casa. Entonces es otro de los obstáculos. El ser demasiado rígido también es un obstáculo para la hospitalidad, porque el recibir gente significa que las cosas se van a salir de tu control, ¿sí? Significa que no sabes qué pasar. El estar atento a las necesidades significa dejar a un lado un plan ya establecido para enfocarme en una necesidad urgente de alguien. Entonces, si soy muy rígido con mi tiempo, con mis planes, no voy a hacer espacio para ser hospitalario. El tener demasiadas ocupaciones también es un obstáculo para ser hospitalario. La inseguridad, ¿no? No sé cocinar. Hay otras maneras, pregúntenme cómo, yo les digo, ¿sí? Jesús lo vivió. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces, tenemos que entender que el rechazo forma parte de la vida del discípulo y no preocuparnos por eso. Si rechazaron a Jesús mismo, pues cómo no, a veces nos van a tratar mal, nos van a rechazar, nos van a criticar, ¿sí? Y está bien, acuérdense, no se trata de nosotros, se trata de las personas, se trata de suplir necesidades, ¿sí? Se trata de dar lo que Dios ya nos dio, de eso se trata, amor a los extraños, amor al necesitado, amor al desvalido, amor al quebrantado, amor al ciego, al cojo, al enfermo. Esa es la hospitalidad. No tengamos miedo de abrir nuestra casa, no tengamos miedo de compartir nuestra vida, no tengamos miedo de no saber ser excelentes anfitriones. Acuérdense, no se trata de ser anfitriones. Se trata de mostrar el amor de Jesús. En la tercera carta de Juan, de hecho es una carta, si lo vemos así, una carta acerca de la hospitalidad, ¿sí? Vemos un ejemplo, ¿sí?, de la hospitalidad y sus beneficios y un ejemplo de la falta de hospitalidad y de sus consecuencias. Se las quiero leer rápido porque creo que aquí lo tenemos bien claro, ¿no? De hecho, el título a partir del versículo 5 es solo un capítulo. Dice, elogio de la hospitalidad de Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor
y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. A lo mejor yo no tengo el llamado a ser misionero, a ser pastor, a llevar, a ser evangelista, pero a lo mejor formo parte de ese llamado al servir a quien sí lo son, a acoger en mi casa a quien sí lo es. Y ahora, aquí está la contraparte del 9, el 9 y el 10, la oposición de Diótrefes. Dice, yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Se fijan? Orgullo, el querer lucir, el primer lugar entre ellos. ¿Y qué dijo Jesús? Que no busquemos los primeros lugares, que los primeros serán los últimos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos aparte, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, era una fichita Diótrefes, ¿no? No solo se negaba a recibir a la gente, sino que impedía que otros recibieran, ¿sí? Y los expulsaba de la iglesia. Es un caso muy extremo, ¿verdad? Pero sí se fija en el contraste que hay entre la bendición de recibir, de ser hospitalarios, ¿sí? Y los obstáculos que le ponemos aún al evangelio cuando no lo somos. Entonces, las animo, de verdad las animo a que abran su casa, las animo a que lo hagan simple, ¿sí? Que recuerden que no se trata de lucirnos, lo que sea, la gente, de verdad, la gente, pues sí, no lo dudo, se acuerda de una buena comida, pero se acuerda más de cómo la hiciste sentir, ¿sí? Se acuerda más de tu sonrisa, de tu calidez, ¿sí? Del hecho de que estás dispuesta, estás ahí para ellos. No de cómo estaba decorada la casa, no de qué le diste de comer, ¿sí? Quitémonos esos engaños, quitémonos esas mentiras, quitémonos esos temores y demos con libertad, así como Dios nos da con libertad. Seamos intencionales al ser hospitalarios, ¿sí? No, pues es que nadie quiere venir a mi casa. No, hay que ir y buscar, hay que invitar, hay que tener nuestra antena lista en la iglesia para ver quién está solo, quién es extranjero, quién está necesitado, quién es el pobre, quién es aquellos a los que Dios quiere que invitemos a nuestra casa, ¿sí? No pongamos excusas para no ser, para no hacerlo. Seamos accesibles, estemos dispuestos y disponibles haciendo las cosas de la mejor manera con lo que tengamos para el Señor y no para los pobres. Acuérdense cómo Jesús dijo que dio más esa viuda pobre que echó una moneda que el que aventó todo lo que le sobraba. No se trata de la cantidad ni de la calidad, se trata del corazón, se trata de dar con el corazón. Y bueno, ya para terminar, si practicamos la hospitalidad, nuestra vida, se los aseguro, aquí en la tierra y aparte en la eternidad, va a estar llena de hermosas sorpresas. Y solamente les voy a leer 2, pero hay mucho más. En Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto es una realidad aquí en la tierra. No sabemos quién va a entrar por la puerta de nuestra casa y podemos tener la bendición alguna vez de hospedar ángeles. Y en Mateo 25:34-40 dice, es Jesús hablando de lo que va a pasar en la eternidad. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos por ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, quedémonos con eso. Lo que estamos haciendo por nuestros semejantes, lo estamos haciendo por Jesús y para Jesús. Entonces, las animo a que sean hospitalarias, las animo de verdad a que abran su casa, a que abran su corazón, a que abran su vida. El ser hospitalario es un estilo de vida y vale mucho, mucho la pena. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Quien guste unirse al Zoom para comentar el tema, cualquier pregunta o comentario, pues en el WhatsApp del Centro de Consejería ponemos la liga de Zoom y las esperamos el siguiente jueves para seguir viendo más características que nos van a distinguir como verdaderas seguidoras y discípulos de Cristo. Gracias, que tengan un lindo día.